tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Juego de Damas. Bueno, es una jornada muy especial la de hoy. Hay un prolongado debate que va a durar seguramente hasta las altas horas de la madrugada o la mañana de mañana. 6 de la mañana estiman algunos que podrá darse la votación. Lo concreto, si usted me pregunta, es que tengo la impresión de que la realidad contrasta bastante con lo que venía marcando la oposición. Por un lado, en un primer momento se habían negado a ir a comisión, a dar el debate, después lo hicieron. También la oposición protestaba airadamente porque decía no se va a cambiar una coma a ninguno de los proyectos, y la realidad está demostrando que hubo modificaciones, que se introdujeron aspectos nuevos, algunos recomendados por el Centro de Estudios Legales y Sociales. También la Corte Suprema de Justicia envió una carta puntualizando algunos puntos que fueron tomados en cuenta. Y digo, en medio de este debate y de lo que está ocurriendo, la diputada Elisa Carrió llama a la sociedad a presentarse frente al Congreso de la Nación, donde se está dando un debate en el marco de la democracia, llamando a que se impida la votación. Y esto, francamente, sorprende, porque proviene de una diputada que forma parte del Congreso de la Nación, donde se dan las discusiones en torno de los temas que interesan a la sociedad. Y no solamente es la diputada Carrió, sino que otros partidos también se pliegan a esa convocatoria. No hay mucha gente en las afueras, en las inmediaciones del Congreso, pero de todas maneras hay gente que está participando allí. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Si la votación es positiva, habrá dos proyectos que serán convertidos en ley. Lo que hay que decir es que si avanza esta reforma de la democratización de la justicia, lo concreto es que en el mes de octubre vamos a estar votando no solamente la renovación de las cámaras del Congreso en la Nación, sino que además van a estar participando de esa votación jóvenes, los jóvenes de 16 años que se van a incorporar. En Juego de Damas vamos a estar hablando hoy del voto joven. Va a estar el doctor Alejandro Tulio y 3 mujeres que militan en el Frente Transversal, en el PRO y en la Unión Cívica Radical. Después vamos a hablar, pero ahora lo quiero saludar a Ricardo Foster. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Digo, es llamativo, no sé si a vos te llama la atención, esta convocatoria a impedir que se vote la reforma hecha por Elisa Carrió. A ver, la atención no me llama porque hace mucho tiempo que el discurso, la retórica de Carrió, que supuestamente habla en nombre de la República, de un ideal virtuoso de democracia, es una retórica que bordea el golpismo, la destitución, la descalificación del otro, un discurso donde se mezcla lo apocalíptico, la catástrofe, el país en negro, el anuncio de que algo terrible nos va a suceder. Todos los días casi es como que nos despertamos escuchando el eco de una profecía maldita que nos anuncia la destrucción nacional en manos de una banda de sátrapas. De esa manera, en realidad, lo que se daña es la vida democrática, el debate. Es diputada de la Nación. Me parece interesante que la diputada Carrió baje al recinto, dé el debate, diga lo que piensa, que reivindique a 30 años de recuperada la vida democrática, que se ha recorrido un camino muy intenso, muy difícil, que se salió de la noche de la dictadura, del horror del terrorismo de Estado, porque eso es lo que también me sorprende, la reaparición de mucha gente que ha salido a cacerolear y que incluso hoy estuvo en el Congreso. Se habla con una liviandad, se utiliza la palabra dictadura, totalitarismo, etcétera, etcétera, como o si nunca hubieran vivido en una dictadura, o como si en realidad, si esto fuera una dictadura y es equivalente a las otras dictaduras del pasado, sobre todo la del 76, quiere decir que no hubo dictadura en la Argentina, no hubo desapariciones, no hubo asesinatos, no hubo una represión feroz, no hubo censura de todo tipo, o literalmente están despreciando a las víctimas reales. Entonces me parece que ya una parte fundamental de esta sociedad ha crecido democráticamente. Incluyo también a sectores de la oposición que no comulgan con esta visión. De repente, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, era un prohombre de la nación que pasó de la noche a la mañana a convertirse en un traidor, en alguien que está negociando por
dinero oscuro con el oficialismo, las nuevas leyes de democratización de la justicia. Ahora, resulta increíble ya. Yo pregunto, ¿hay un desprecio por el voto popular? Y te pregunto esto porque días pasados, después le voy a preguntar a la joven radical que va a participar del panel en Juego de Damas, pero leía que la Unión Cívica Radical decía, el oficialismo volverá a hacer abuso de la mayoría. Tiene mayoría, no hace utilización de la mayoría que tiene. Estas palabras, digo, van calando en el inconsciente colectivo y la verdad es que después todo el mundo piensa que esto es una dictadura porque el oficialismo tiene mayoría. Claro, hay que recordar que las mayorías en el Congreso de la Nación son el resultado de un camino electoral. Las últimas elecciones el oficialismo recibió nada más ni nada menos que el 54% de los votos. Después de las dos elecciones históricas de Perón, fueron la de mayor amplitud de la historia argentina y la de mayor distancia respecto a la primer minoría. La culpa no la tiene el gobierno si una parte sustantiva de la sociedad, después de ya varios años del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del gobierno de Néstor Kirchner, le vuelve a dar una mayoría potente. En el 2009, cuando el oficialismo perdió la mayoría en las cámaras, la oposición supuestamente se iba a llevar puesto al kirchnerismo, iba ahora sí poder desplegar en el Congreso una acción fabulosa. Nada. Se pelearon entre ellos, no fueron propositivos, y el discurso es un discurso como si la Argentina funcionase en negro. Es decir, no hay una paleta de colores donde uno pueda utilizar algún color con otro y decir, bueno, algo pasó. En estos 10 años puedo tener desacuerdos de distinto tipo, pero algo sucedió, algo pasó en el plano educativo. No es un dato menor que se haya pasado del 2% del PBI a más del 6%. Algo debe haber sucedido, o no sé, la política de derechos humanos, o la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o la reconstrucción de un tejido social destruido con casi 5 millones de puestos de trabajo. Después podemos discutir otras cosas, pero al menos reconocer que hay una sociedad que está en movimiento, que es una Argentina que debate todo, y eso es importante también. Bueno, hablando de debate, nos vamos al Congreso de la Nación. Está allí la diputada Patricia Bullrich, de Unión por Todos. Patricia, buenas noches. Luisa Balmaya saluda, ¿cómo va? Hola Luisa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, Patricia, me gustaría en principio que hiciera una evaluación de cómo ve este debate y también me gustaría su opinión respecto a algo que dijo esta tarde Laura Alonso, que quienes acompañen el proyecto del oficialismo serán calificados como traidores a la patria. Bueno, en primer lugar, plantearle que más que un debate son una suma de monólogos porque no ha habido un trabajo en comisión para trabajar los proyectos, ver qué es lo que hoy necesita la justicia en la Argentina, sino que han entrado proyectos del oficialismo, han tenido un tratamiento muy rápido. Nosotros prácticamente hemos podido hablar por primera vez aquí y bueno, y esto veremos cómo se da la votación. En principio el proyecto que estamos discutiendo ahora, el Consejo de la Magistratura, desde mi punto de vista, es un proyecto que partidiza al extremo el Consejo de la Magistratura, lleva a los jueces, a los profesionales, a los abogados, a una elección de consejeros en la magistratura que después van a tener un poder sobre el conjunto de los jueces. Además lo hace desde las listas partidarias, así que me parece que lo que hace es subordinar al Consejo de la Magistratura a los partidos políticos y no a la ley, que es a donde deben de estar sometidos como un órgano de elección de jueces. Patricia, ¿se ha escuchado? En relación a Laura Alonso, bueno, hay un artículo de la Constitución, el 29, perdón, que plantea que aquellos que le entreguen la suma del poder público a un poder serán tildados como infames traidores a la patria. Es un artículo que intenta que todos los sectores respetemos la división de poderes
y actuemos limitados por nuestro Estado de Derecho que está ordenado en la Constitución. Me parece que ese es el sentido de lo que dice Alonso. Cuando habla de alguna manera, sí. si uno vota un proyecto que cree que está por fuera de la Constitución, estaría de alguna manera dentro de ese artículo. Cuando usted habla de independencia de poderes, Patricia, ¿a qué se refiere? ¿Independencia de quién y para qué esa independencia? Me refiero a lo que dice la letra de la Constitución, que cada uno de los poderes está equilibrado en su misma lógica, que no hay un poder superior al otro y que el que tiene de alguna manera una ventaja es el Poder Judicial porque tiene el control de constitucionalidad. El Poder Político, el Ejecutivo, no puede someter en un Consejo de la Magistratura en un procedimiento de extorsión a los jueces, porque si yo elijo a un juez por una mayoría absoluta, es decir, lo que se llama una mayoría de la mitad más uno, no puedo sacar a ese juez por la misma mayoría. Es lo mismo que si en el Congreso uno pudiese sacar al presidente con una mayoría absoluta y no de una mayoría de 2/3. Eso lo que hace es poner a los jueces en permanente vigilia y además, si participan en un partido político en las elecciones, están bajo el programa de ese partido, con lo cual el partido condiciona mucho las decisiones de ese consejero a la hora de decidir quién va a ser juez. Bueno, Patricia, le agradezco muchísimo que haya salido un instante del recinto para atendernos. Tendrá una larga noche seguramente por delante. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, Ricardo. A ver, yo creo que primero habría que discutir lo que es la soberanía popular. Hay un fantasma que están utilizando una y otra vez, un poder ejecutivo que se quiere tragar al conjunto de los poderes. Le tienen terror, pánico a las elecciones. El Consejo de la Magistratura no es la totalidad de la justicia, no se está planteando una elección directa de los jueces a través del voto popular. Hay países donde se eligen fiscales y jueces a través del voto popular. Aquí se está planteando una composición del Consejo de la Magistratura donde parte de sus integrantes van a ser elegidos por voto popular. La estructura partidaria que esto supone es hipocresía pura. La justicia está atravesada por intereses, por núcleos corporativos, por asociaciones que dependen de partidos políticos. El radicalismo tiene una incidencia enorme en el sistema de las corporaciones de jueces y de abogados en la República Argentina. Los jueces tienen opinión política, tienen una visión ideológica, no son autónomos de la disputa que se produce en el interior de una sociedad. Eso es un ideal falaz, en realidad tiende a pensar a la justicia como el contralor último de la estructura conservadora y del establishment de una sociedad. Y una sociedad va cambiando y los sistemas tienen que encontrarse con la potencialidad de esos cambios. Yo creo que, a ver, todo esto es muy discutible. De repente todos nos volvemos especialistas en temas jurídicos, en filosofía del derecho, y yo la verdad que en muchas cosas voy desayunándome de a poco porque no tengo por qué ser especialista en un lenguaje que es críptico, que es oscuro. Tengo que tratar de pensar desde un lugar que tiene que ver con el sentido común. A ver, hasta antes que se discutiese la justicia, ¿no había casi un consenso que atravesaba la sociedad de que la justicia estaba muy mal y de repente... En realidad era el debate, hoy todos marcaron que no se puede seguir con una justicia así. Ahora, claramente se oponen, no a un proyecto en general. A todo. ¿Por qué no hacen propuestas? A ver, ¿les parece espantoso que haya concursos para entrar al sistema judicial? ¿Les parece espantoso la transparencia que tiene que tener la justicia y la información permanente al conjunto de los ciudadanos? ¿Les resulta espantoso que haya un debate y que se apruebe una ley que regule el abuso de cautelares por los grupos corporativos defendiendo a los débiles de la sociedad? Lo que llama la atención es que silencian todas las supuestas propuestas que van a tener para ofrecerle a la nación una vez, vaya a saber cuándo, que logren ganar una elección y sean gobierno. O sea, ¿cómo se construye un ida y vuelta en un debate parlamentario o un ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición, si no es que la oposición también ofrece propuestas, alternativas, visiones distintas?
lo que sucedió con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Insisto, hasta antes de ayer, como había hecho algunos fallos que habían al menos favorecido la continuidad de la cautelar del Grupo Clarín, era la mejor Corte Suprema que había logrado la República Argentina. Yo creo que esta Corte Suprema es uno de los grandes actos virtuosos del gobierno de Néstor Kirchner, pero no creo que la Corte Suprema sea la virtud en sí misma, también está atravesada por intereses y demás. Ahora la Corte Suprema, a través de sus miembros y recogiendo una opinión generalizada de jueces del sistema federal, le plantean al gobierno que es necesario incorporar algunas modificaciones en parte de los proyectos de ley. Me parece interesante, es una propuesta. El gobierno, que supuestamente estaba encriptado, que no iba a discutir nada, ya aceptó, a través de la intervención del CELS, modificar el proyecto de ley de las cautelares, y a través de la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia aceptó modificar otra parte de las propuestas de ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, bueno, de hecho, el Consejo de la Magistratura, que es lo que se está discutiendo ahora, va a volver al Senado porque ya va con algunas modificaciones que se introdujeron. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo este tema atraviesa a la sociedad en su conjunto, porque uno ha escuchado muchos eslogan por parte de la gente, pero si rascas un poquito... No hay nada. No hay nada. Gracias, Ricardo, por haber venido. Gracias a vos. Vamos al corte y ya entramos de lleno a Juego de Damas. En Laboratorios Bagó, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias, no tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento, martes, Aedo, miércoles, El Palomar, jueves, Morón, viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Bueno, volvemos al Congreso Nacional. Está el diputado del Frente para la Victoria, Edgardo de Petri. Diputado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luisa. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿puede hacer una síntesis de cómo ha venido desarrollándose el debate de Petri? Bueno, estamos en este momento en Consejo de la Magistratura. Es la primera ley que estamos debatiendo. Iniciamos a las 12:30 quórum. Estamos todo este tiempo debatiendo. Me parece que es importante que es un tema trascendente, como nosotros le hemos denominado, a la reforma de la justicia. Todos los diputados tengan derecho a opinar y al mismo tiempo estamos observando también la movilización que hay afuera, una nueva reedición de lo que es la disputa democrática, el protagonismo, y nosotros sancionando, por supuesto, con número y con decisión las leyes que necesita la presidenta para gobernar este país y para democratizar la justicia. De Petri, hoy la diputada Laura Alonso habló de traidores a la patria, aquellos diputados que vayan a votar estos proyectos enviados por la presidenta. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es un exabrupto de la diputada Laura Alonso. También ella, a través del Poder Ciudadano, mandó a escrachar a todos los diputados, una actitud antidemocrática, casi fascista. Acá hay un oportunismo electoral muy grande, ya, para Laura Alonso, para Carrió, para Wiener, para el peronismo federal, para los radicales, ya no estamos discutiendo las leyes. Ellos están utilizando el Congreso como una plataforma electoral
son parte de la disputa por el poder, como dicen, y por eso no quieren democratizar la justicia, porque necesitan esta justicia que, por ejemplo, pueda hacer los escandalosos fallos, como hizo la Sala Civil y Comercial, favoreciendo el multimedio Clarín. Y al mismo tiempo hay una disputa no solamente con Mañeto, sino con las corporaciones económicas, con Labaña, que es vocero del Grupo Techín, con la Mesa de Enlace, que hace poco nos dijo que había que hacer desaparecer a este gobierno. En consecuencia, utilizan el debate sobre la reforma de la justicia para instalar una oposición casi destituyente, le diría, y en un intento por tratar de que el gobierno se deslegitime, que no tenga capacidad de resolver los problemas que se plantean en la sociedad argentina, y en una decisión de tratar de poner palos en las ruedas y no discutir los problemas de fondo, porque si no estaríamos escuchando propuestas y alternativas, y sin embargo lo que hacen es descalificación permanente y ya lanzar su campaña electoral. Diputado, ¿a qué hora entiende usted que estarán aproximadamente votando? Esta primera ley de Consejo de la Magistratura, Luisa, calculamos entre 3 y 3 y media de la mañana, así que viene para larga la sesión. Bueno, vamos a seguir acompañándolos desde CN23. Gracias, diputado de Petri. Gracias a ustedes, un saludo. Bueno, ahora sí vamos y entramos a juego de damas de lleno porque, como decíamos, me acompaña el doctor Alejandro Tulio, el director nacional electoral, a propósito, bueno, de mucho de lo que se está discutiendo hoy también, pero decíamos, estamos en un año electoral y la verdad, Tulio, casi ni nos hemos dado cuenta, yo digo, en medio de todos estos debates. Si salen estas leyes, se estará, entre otras cosas, eligiendo a los integrantes, a los consejeros que van a integrar el Consejo de la Magistratura, pero además este año se incorporan los jóvenes de 16 años, quiere decir que son elecciones que vienen con novedades. Con varias novedades, novedades de forma y novedades de fondo. Novedades de fondo es la ampliación de los derechos a quienes no los tenían anteriormente, como son los mayores de 16 años, entre los 16 y los 18 años, y la extensión de la representación cuando un cuerpo que antes era elegido por los interesados directos, ahora va a ser elegido por voluntad popular. Antes de presentar a la mesa, quiero hacer una pregunta porque queda flotando en la discusión, en lo que decía la diputada Patricia Bullrich. Algunos de estos proyectos, y particularmente el que hace o el que propone que se elijan a los consejeros que van a integrar el Consejo de la Magistratura, ¿es inconstitucional? ¿Esto afecta a la división de poderes? A mi juicio, de ninguna manera. Afirmar que porque se elijan por voto popular los miembros del cuerpo, que es la cabeza del Poder Judicial, afecta a la división de poderes, sería como afirmar que porque se eligen por los partidos políticos los miembros del Congreso afecta a la división de poderes porque el presidente también se lo elige así. La función que cumple en su función diferenciada, el Consejo de la Magistratura no es un apéndice de los partidos políticos, es un cuerpo que es la cabeza o una de las cabezas de esta arquitectura institucional que es el Poder Judicial y que es elegido por el voto popular. La cabeza jurisdiccional no lo será así, porque es la Corte Suprema de Justicia, pero la que propone la selección y acusa ante el jurado de enjuiciamiento para la remoción de los jueces, sí puede ser integrada por miembros propuestos y surgidos de una elección por voto popular, sin que eso implique alterar la división de poderes. Si no fuera así, sería enervar, deslegitimar todas aquellas decisiones que toma el soberano, que es el pueblo. No se está viendo y no se está teniendo en cuenta un artículo que es fundamental de la Constitución Nacional, que es aquel que habla que todos los derechos y garantías contempladas en la Constitución no se entienden como negación, ni son un número cerrado, sino que son que no niegan otros que surjan de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. No altera la forma republicana que la elección del cuerpo que gobierna el Poder Judicial, en sus aspectos no jurisdiccionales, sea por los partidos. Bueno, vamos a hablar ahora sí, vamos a integrar a las jóvenes del panel que nos acompañan en esta noche. Está Inés Parry, que es directora general vicepresidenta de la capital de la Unión Cívica Radical. ¿Está bien así, Inés? Bueno, también nos acompaña Samantha Olaizola, es secretaria de la Juventud del Frente Transversal, ¿sí?
y Verónica Barbieri, que es la directora general de la Juventud de Vicente López del PRO. Bienvenidas a las tres. Bueno, van a votar los jóvenes, pero antes quiero pedirle a Inés, porque hice mucha referencia a la Unión Cívica Radical y después le voy a dar la palabra también a nuestra invitada del PRO. ¿Cómo ven este debate? ¿Les preocupa que se haya convocado a la gente? Digo, la convocatoria primigenia de Carrió fue plantear, impidamos que se voten estas leyes. La convocatoria no es una exclusiva convocatoria de Carrió, es una convocatoria que hicimos varios partidos de la oposición, y no para impedir el funcionamiento de un espacio republicano y democrático como es el Congreso Nacional, sino para pedir explicaciones, y que den explicaciones en el ámbito que las tienen que dar, que es efectivamente el Congreso. De ninguna manera las fuerzas que pretendemos y trabajamos democráticamente en el país y tenemos representación y somos responsables de la representación que tenemos, vamos a convocar irrestrictamente a entrar al Congreso e impedir la sesión. No es el estilo, no era el espíritu. Entiendo que puede haber habido alguna tergiversación, pero el espíritu natural de la convocatoria, de quienes, yo tengo compañeros de militancia que en este momento están en el Congreso, es acompañar la sesión y vivir parte de la vida democrática y republicana del país. Vero, ¿qué opinión te merece la frase de Laura Alonso? Exactamente, yo pienso igual que Inés en ese sentido. Muchos de los partidos opositores estamos acompañando esta sesión, acercándonos al Congreso, debido a que hay otra parte de la sociedad que quiere mostrar, que quiere contar lo que piensa, lo que siente, y está perfecto que así sea, que se puedan acercar y que puedan contar lo que sienten y lo que desean, porque también están representándonos a otros espacios que creemos diferentes y que estamos en contra de esta modificación, que a nuestro entender limita de total manera la libertad del Poder Judicial, ¿sí? Y que nosotros debemos velar por el sistema republicano de gobierno, ante todo. Ahora, es una ley son leyes que se están discutiendo, y quien vote a favor de la ley puede ser considerado, alguien que exprese en el Parlamento su posición con un voto, ¿puede ser calificado de traidor? Ella ¿No es estigmatizar esto? Ella apela a un artículo de la Constitución, en un exabrupto da su opinión al respecto. No me parece que esté mal que opine y que diga realmente lo que piensa, y está bien que se le dé lugar a que opine de esa manera. Sí, bueno, de hecho salió en todas partes. Samantha, ¿y cómo vivís vos? ¿Cómo te parece que se vive este debate? Creo que tal cual como está ahora la justicia, es una justicia corporativa que merece cambios, que no está a la altura de las circunstancias. Los otros poderes han avanzado, son democráticos. El poder de la justicia tal cual como está ahora es corporativo y no defiende los intereses, del pueblo ni defiende los intereses del más débil. Entonces me parece que realmente se ha dado un debate y lo que se interesa, en el Congreso es aprobarlo, para tener una justicia a la altura de las circunstancias, ¿no? de estos momentos que estamos viviendo, de plena participación de los jóvenes en la política y demás. Realmente creemos que los jóvenes estamos participando en la política, que realmente esto afirma los valores democráticos, ¿no? de estas generaciones que quieren seguir viviendo en democracia, y que apostamos, a que todos los poderes sean democráticos. ¿Sí? Doctor, se discutió bastante si los jóvenes y las jóvenes estaban preparados para votar. ¿Qué le parece cuando escucha? ¿Y qué requisitos? Porque hasta el 30 de abril tienen tiempo a sacar su DNI aquellos que... ¿Por qué no damos algunos datos? Primero, una cuestión que no es de opinión, sino de información. Todos, cuando nacemos, nos hacen un DNI, bebés, luego a los 8 años nos renuevan el DNI, y hasta el año pasado la ley decía que a los 16 años había que renovar, ocasión en la que se confecciona la ficha electoral de cada uno, cuyos datos alimentan el padrón. Esto se ha adelantado en la ley a los 14 años, pero para esta ocasión, para que puedan integrar el padrón,
el padrón cierra el 30 de abril. Esa renovación que antes se hacía a los 16 y que ahora se hace a los 14, debe operarse antes del 30 de abril. Van a poder votar todas aquellas personas que cumplan 16 años hasta el 27 de octubre, siempre y cuando figuran en el padrón. Para figurar en el padrón deben haber hecho esta renovación. Se está haciendo en tiempo oportuno en todos los registros civiles del país y es importante tener esa posibilidad. Si bien no hay sanción para los que no voten, bueno, estar en condiciones de ejercer ese derecho o de poder optar. Porque es voluntario. No, es obligatorio, optativo. Pero no tiene sanción. El voto es obligatorio, lo dice la Constitución. El sufragio es obligatorio. Lo que se puede, la política legislativa permite aplicar o no sanciones a diferentes procederes. Los jóvenes, los que tienen entre 18 y 70 años, no tienen sanción. Los mayores de 70 años tampoco tienen sanción. Lo que no significa que sea voluntario. Es una obligación sin sanción. Pueden optar por no ejercer ese derecho o no cumplir con ese deber sin tener temor a ningún tipo de represalia por eso. Está bien. Inés, me habías pedido... Sí, no, con respecto a la reforma, sí. La verdad que yo lo que siento fundamentalmente, y lo hemos discutido orgánicamente, es que esta reforma judicial es prácticamente una reforma constitucional implícita, oculta, donde el Poder Judicial, por lo menos hay sectores que lo que pretenden es realmente garantizarse la impunidad. Yo no tengo ningún problema que a mí, ejerciendo un cargo de representación ejecutivo o parlamentario, la justicia me investigue. Digo, hoy, mañana, pasado, si tengo la oportunidad de representar a mi partido, digo, que me investigue. Y la verdad que cuando hablamos de una justicia que sobre la falacia de la democratización, a mí me parece que es la politización, efectivamente, porque no estamos pensando en una reforma judicial estrictamente no vinculada a un año electoral, como mencionabas vos. La reforma y la necesidad de tratar la reforma en estas semanas implicaba también la posibilidad de amalgamar y que se elijan los consejeros al Consejo de la Magistratura en estas elecciones de octubre. Y esto obligaría a una configuración y a una ingeniería electoral que, por lo menos, contribuye al relato, ¿no?, que tanto le gusta hablar al oficialismo, de dividir a la sociedad en dos. Y la realidad que es poco creíble que los sectores opositores tengamos condiciones en tan poco tiempo de presentarle una oferta y una propuesta contundente a la sociedad a través de una trampa electoral como la que está implícita y oculta en esta reforma electoral. Hablan de trampa electoral, digo, está el director nacional electoral, por eso tengo que venir acá. No fuimos convocados para hablar de eso. No. Creo que es muy importante. Creo que todas las opiniones son respetables, estamos en una república. Incluso convocar a la ciudadanía para que se acerque al Congreso es parte del derecho a peticionar ante las autoridades. No descalifico las opiniones divergentes, yo no pienso eso, pienso que es una afirmación de la democratización del Poder Judicial. Yo tengo larga trayectoria en eso, aparte de mi vida electoral. Fui presidente del Colegio de Abogados, fui decano de la Facultad de Derecho, soy profesor de Derecho y no veo ningún óbice constitucional ni político, pero sí respeto el derecho de cada uno. Lo que sí puedo afirmar respecto de un tema anterior es que llamar a manifestarse en contra de una ley una ley está bien. Ahora, llamar a impedir, claro, eso sí es un delito que se llama sedición. Eso sí es un delito. Y estar junto a delincuentes defendiendo algunas posiciones políticas, bueno, también me califica. Yo no estoy de ese lado. Bien. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos, porque quedan todavía muchas opiniones para escuchar de las jóvenes que ya seguramente han votado, pero que están representando a los jóvenes que se van a incorporar este año en los comicios. Con Provincia Seguros, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Cambia el agua de los floreros. Poda patios y jardines. Y destapa las canaletas. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002. www.msal.gov.ar. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Cuando nacemos, todos hablamos el mismo idioma. El idioma de las no palabras. Es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Es un idioma que disfruta mucho los silencios y también las oraciones maravillosamente largas. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Bueno, vamos con las jóvenes. Le quería preguntar a Verónica, porque sé que ella apoya el voto de los jóvenes, pero con reservas. ¿Por qué con reservas? Porque estuvimos debatiendo muchísimo, se dio una interna muy grande dentro del partido, por suerte, y muchos jóvenes pudimos debatir dentro del espacio acerca de nuestras opiniones para presentar la propuesta que se presentó en su momento. En realidad, nosotros no veíamos el porqué de apresurar tanto. Fue un tema que en pocas semanas, digo, lo mismo que está pasando ahora con el tema de la justicia, en muy pocas semanas se pasó de una iniciativa a una ley. Y no hubo tiempo tampoco de debatir algo tan importante como es, digo, adelantar un derecho, porque hace un rato estaban hablando de ampliar un derecho y en realidad se está adelantando un derecho. El joven que hoy tiene 16 años, en 2 años estaría votando, o sea, el derecho lo tiene a los 18 y de esta manera lo está teniendo a los 16, se está adelantando un derecho. Nosotros proponíamos, ¿sí?, que esperemos a las otras elecciones para que en este tiempo poder dar mayores herramientas desde el Estado a los jóvenes, mayor capacitación, ¿sí?, más herramientas de talleres de construcción de cívica y ciudadanía, y lo digo como docente de cívica y ciudadanía además. Si bien los jóvenes están mucho más capacitados, seguramente que yo a los 18 años, aunque tenga 25, que mis papás a los 18 años, por la cantidad de información y de herramientas que disponen. Sin embargo, nosotros notamos que necesitan mayor cantidad de carga horaria en materias como política y ciudadanía, mayor cantidad de talleres para poder, en algo tan importante como es el sufragio, como es ese momento del primer voto, a conciencia, ¿sí?, poder tener las herramientas para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y vos, Samantha, qué piensas respecto al voto de los jóvenes? ¿Que fue apresurado, que están capacitados? Creo que al igual que cuando se habla del voto femenino, digo, siempre se habla de la capacidad, ¿no? Y creo que hoy por hoy sobradas muestras dan los jóvenes de que están capacitados como para votar, ¿no? La participación política, digo, Néstor nos incentivó a participar en política, con Cristina también estamos participando, las jornadas, digo, de La Plata, de lo que fueron el voluntariado solidario, la militancia en la calle, en los barrios, digo, como lo hacemos todos los años, pero en este sentido, poniéndole el cuerpo a una situación, una catástrofe como fueron las inundaciones, digo, inundaron las calles de La Plata, la militancia, la juventud, digo, y venimos participando de hace muchos años. Yo me acuerdo también cuando en los comienzos de mi militancia, a los 14, 15 años, digo,
que más hubiera querido que votara a los 16 años. Y muchos de nuestros compañeros también que tienen esa edad y están mucho más capacitados y debaten ideas, digo, y son partícipes del kirchnerismo, los contiene, digo, y los hace partícipe de la historia como sujetos históricos y no como meramente objetos, ¿no? Digo, en este sentido, el kirchnerismo nos convoca, nos hace partícipes de la política y creo que digo, esto de adelantar o no, creo que hoy por hoy los jóvenes en ese sentido nos pasan el trapo, digo, discutiendo política y demás, digo, hablando con mis mismos compañeros que tienen 14, 15, 16 años, digo, en ese sentido me parece que... ¿Por qué lo hicieron? Le pregunto ahora a Tulio, porque en general yo tengo la sensación de que se ve un poco como una trampa. Hay cosas que hace el gobierno que aparecen, que se presentan como trampas que hace el gobierno. Mire, las trampas se hacen en la oscuridad y en la soledad y a espaldas de la gente. Nada más debatido que en el Senado, fundamentalmente, esta cuestión. 300 expositores en la Comisión de Asuntos Constitucionales expusimos, empezando por el ministro de Educación, seguí yo y siguieron organizaciones, jóvenes, con muchas ideas diferentes, con muchas posiciones diferentes. Los partidos que aquí están representados estuvieron jóvenes, aún los que estaban en contra, dando lecciones brillantes de su capacidad para defender o para atacar posiciones. Cuando yo voté por primera vez a los 20 años, antes no podía, en el 83 voté por primera vez, porque había unos señores que decían que el pueblo no estaba en condiciones, que el pueblo elegía mal. Yo no asimilo los argumentos de los que dicen que los jóvenes no están preparados, pero tienen puntos de contacto. Pero yo creo que no hay que pensar ni tanto en lo que decía Verónica de los recursos educativos de los que disponen los jóvenes, porque hay muchas realidades, ni tampoco lo que decía la compañera respecto de los que ya militan. Hay que pensar en todos. Hay que pensar que todos los jóvenes, a partir de los 16 años, algunos en circunstancias anteriores también, son sujetos de derecho. Las leyes recaen, tienen obligaciones, son pasibles de sanciones penales, cosa que se oculta generalmente. Pueden ir presos, pagan impuestos, pueden ser cabeza de familia, pueden tener relaciones laborales, están permeados por relaciones jurídicas. Y el Congreso, y los cuerpos representantes, y el gobierno, es el que maneja esas relaciones jurídicas. ¿Cómo no van a estar representados si están alcanzados por los frutos de lo que los poderes públicos deciden? Están en condiciones. Y los que no están en condiciones, no se sientan en condiciones, no votarán. Pero también dicen que aquellos que son analfabetos tienen condiciones diferentes. No, tienen una realidad diferente, pero tienen los mismos derechos. Y también decía la ley hasta hace poco que los sordomudos que no se dieran a entender por escrito, no hasta principios del siglo, hasta ahora, hasta el 2009, tampoco podían votar. Se van ampliando los derechos. Y no es una disputa ni filosófica ni teórica, pero no es lo mismo esperar a tener un derecho que ejercerlo. No es lo mismo. Hay quienes no llegan nunca. O hay quienes cuando llegan ya se superó la etapa que los afectaba. Los afectados por relaciones jurídicas deben tener participación. La Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos se hizo por principios similares. El constitucionalismo se basa en el principio de representación. Ampliar la representación es casi un deber. Y este gobierno que impulsó la ley es un proyecto del legislativo, porque fue un proyecto de los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido, pero que el gobierno lo acogió y lo apoyó inmediatamente, es porque viene trabajando en diferentes dimensiones para que quienes tienen derechos los puedan ejercer. Y nosotros creemos que esto lo que es un reconocimiento a un derecho implícito, se hizo explícito. Y lo vamos a ver. Nos decían que con las primarias nadie iba a votar, votó el 76% de la gente. Y nos decían que después de las primarias, que había votado tanta gente, a las generales nadie iba a votar, votó el 78% de la gente. Los jóvenes se incorporan en las PASO, en las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Allí también se van a votar los consejeros para el Consejo de la Magistratura y van en lista... Va con una lista donde en un cuerpo de boleta, así lo dice el proyecto de ley que está deliberando, que se está por votar, en un cuerpo de boleta, los académicos, los abogados y los jueces
que se va a adherir a la derecha de las boletas legislativas que correspondan. Bueno, ¿por qué, Inés, deben votar los jóvenes, las y los jóvenes? Las y los. Deben votar porque es fundamental la participación juvenil. Independientemente de a quién voten, y por dónde canalicen su voto. Es importante que ejerzan un derecho cívico tan importante y aparte porque participar de la vida ciudadana también les obliga a exigir algunas cuestiones que son necesarias de exigir. Hoy tenemos prácticamente 900.000 jóvenes que no trabajan ni estudian y este es un tema que ese recurso humano fundamental que es el futuro de nuestro país tiene que reclamar por sus derechos, ejercerlos, y un espacio para hacerlo son las elecciones. Samantha, ¿por qué tienen que votar los jóvenes? Tienen que votar porque el mejor espacio que los jóvenes tenemos es la política, que es una herramienta de transformación para transformar la realidad, lo que no nos gusta. Y los jóvenes ya estamos haciendo el presente, no es que somos futuros, sino que ya estamos participando de la política. Y me parece importantísimo, hoy nuestra presidenta nos convoca a participar de este proyecto de país que nos incluya a todos, dentro de un modelo económico que nos incluya a todos, un país para todas y todos. Entonces me parece que es importante que los jóvenes participemos de las políticas que después van a influir en su vida cotidiana, ¿no? Vero, cortito. Yo en primer lugar, cortito, pero yo en primer lugar, que estuvieron hablando mucho de la representación del segmento juvenil, yo que trabajo diariamente con jóvenes y más por mi puesto de trabajo en la Dirección de Juventud, siento que el día ese que se empezó a tener en agenda a la juventud, hubiese esperado que en el Congreso se traten otros proyectos, tales como el acceso a la primera vivienda joven, como eso me parece que es una ampliación de derecho, educación de calidad, empleo, el primer empleo, son cuestiones que se deberían haber debatido y es lo que realmente, la agenda que realmente demanda la juventud. Bueno. Y no la agenda que demanda el gobierno, ¿sí? El gobierno impuso una agenda en el joven que era sobre el voto, cuando en verdad el joven tiene otras prioridades en su agenda que no fueron representadas por el gobierno nacional en 10 años. Gracias a las tres por haber venido. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos, no tenemos más tiempo, volvemos en una semana.